Hola, buenas tardes. En España, buenos días en el resto de América Latina. En primer lugar, muchísimas gracias al staff de la 9ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, tanto a UNICEPES como a REIMA, como al resto de colaboradores y entidades que apoyan esta iniciativa. Mi nombre es Antonio Martínez Puche, del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, también vicepresidente de REIMA y miembro también de la red. Vamos a hablar del desarrollo local como vehículo para la implementación de la Agenda 2030 en función también de nuestra experiencia y desde un enfoque diacrónico a lo largo de estas tres décadas que han pasado a lo largo de desde la cumbre de Río, ¿no? Sobre todo en relación a la implementación de herramientas que están vinculados a asentar la sostenibilidad, pero desde el punto de vista aplicado. Hablaremos de dónde venimos, en segundo lugar también dónde estamos, presidente en tercer lugar del papel que tienen los profesionales y miembro también de sobre todo la educación, y vamos a hablar del desarrollo local como vehículo para la implementación de la localización 2030 en función también, por ejemplo, la Agenda 2030 de un enfoque diacrónico a lo largo de 2030 que en el fondo son herencia de lo que en su momento se hacía con las décadas 21 que han pasado a lo largo de la importancia de sustentar todo este tipo de experiencias en relación en el trabajo comunitario de herramientas, y luego una serie de que están vinculados a asentar. Venimos ya desde el principio de los años 70, pero desde el punto de vista aplicado. Club de Roma, donde se ponía que, o se especificaba que el crecimiento era finito y que indudablemente íbamos ya a colapsar si seguíamos en estos parámetros. Antes de entrar en la década del 2000, ya habían algunas voces bastante críticas en el abuso del término de la sostenibilidad, sobre todo por parte de algunos stakeholders y por parte de algunas asociaciones, particularmente en el contexto de la Comunidad Valenciana, de la región de Valencia, que es de donde yo vengo, que está localizada en el Mediterráneo español. Incluso se decía que se trataba de cambiar las formas y los nombres de las cosas para que, en definitiva, nada cambiase con respecto al sistema de desarrollo en el que estábamos implantados. Es decir, era un poco como el gato pardo, ¿no? Sin duda, ha habido muchísimas iniciativas desde finales de los años 80, el informe Brundtland del año 87, que asentó ese concepto de desarrollo sostenible desde una perspectiva integrada. Luego diferentes iniciativas, como en el caso de Europa, la reforma de los fondos estructurales a finales de los años 80 y su implementación en diferentes iniciativas a principios de los años 90, la iniciativa comunitaria líder, la reforma, como he dicho, de estos fondos estructurales, la cumbre de Río de Janeiro del año 92, la Carta de Turismo Sostenible en Lanzarote del año 95, luego las diferentes cumbres que se han ido sucediendo, Río +10, Río +20, la cumbre de cambio climático y turismo, programas también avalados por parte de la Unión Europea, la estrategia de Lisboa, el Acuerdo de París por el Clima 2015-2016, el dictamen del año 2013 en el que se implementaba la necesidad de la participación ciudadana, de la participación comunitaria, y todo eso ha ido derivando pues en numerosos programas, como he dicho, que se han materializado en proyectos como la SETI, la SEDUSI, los programas URBAC, la implementación de la Agenda 2030. Por lo tanto, a pesar de que a veces se nos genera la sensación de que no hemos avanzado de manera suficiente, sí que se ha recorrido un largo trecho con más o menos eficiencia. En ese contexto, Jordi Pillén ya hace una década hablaba de que nuestra sociedad era extraordinaria en los medios técnicos y en la eficiencia en todo aquello relacionado con cómo conseguir algo, pero a menudo ignorábamos
el contexto y el sentido último de aquello que hacemos y el por qué y el para qué. Es decir, a veces nos falta contexto, sentido y contenido en lo que realmente hacemos, porque somos muy buenos en la consecución de la técnica, pero muy malos sobre todo en la permanencia de los procesos, o en conseguir procesos que realmente redunden positivamente en la sociedad. Y siempre tenemos la concepción finalista de nuestros aparentes logros. Es decir, lo importante es llegar a la meta y a veces, o conseguir el instrumento, pero a veces desechamos el proceso, el camino. Sin duda, eso lo podemos ver en esta imagen. En los años 80 los niños y niñas jugaban en el parque, jugaban al fútbol, jugaban americanos, indios, jugaban a formar parte, en este caso, con lo que tenían. Luego aparecieron los móviles, las pantallas, los niños seguían, pero seguían sin socializarse, y ahora no tenemos ni niños en los parques porque todos están en su casa, en su trinchera, ¿no? Es un poco como pasa con esta ronda de noche del gran maestro de la pintura del 17-18 Rembrandt, en el que se expone en el Rijksmuseum de Ámsterdam, donde lo ideal es verlo y contemplarlo sin pantallas, ¿no? Indudablemente, cuando aparece la herramienta, en este caso el móvil, y los chicos están en su pantalla intentando descifrar lo que nos dice, pues perdemos indudablemente la esencia. Es decir, no es tanto saber más del cuadro, sino lo que hace falta es disfrutar del cuadro. Bueno, pues con el medio ambiente pasa algo similar, ¿no? Es decir, hemos invertido mucho dinero en temas de políticas e instrumentos que sin duda quizá no hayan redundado suficientemente en una concepción mucho más profunda de lo que significa e implica la sostenibilidad bien entendida, más allá de instrumentalizaciones de carácter político. Bueno, yo vengo de la provincia de Alicante, está, como he dicho, al sureste de España, en el ámbito del Mediterráneo. Son 141 municipios, tenemos pues más de 2 millones de habitantes en toda la provincia, con una superficie de más de 5.800 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional por encima de los 342 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital, como he dicho, es Alicante, y hace pues ya 15 años me solicitaron un proyecto, me encargaron un proyecto que era ver cuál era el estado de la Agenda Local 21 en los diferentes municipios que se habían acogido a una red que se había creado en el 2005 de municipios sostenibles. Indudablemente hicimos una serie de fichas que tenemos aquí, que intentamos implementar. De los 141 municipios realizamos unas encuestas tanto presenciales como de carácter telefónica con una serie de ítem. Toda esa metodología la tienen en diferentes artículos, referidos en diferentes artículos publicados tanto en el Congreso de Desarrollo Local como en otro tipo de publicaciones derivadas en la Universidad de Alicante. Y elaboramos y aplicamos, hicimos un tratamiento de esas encuestas. Queríamos ver el conocimiento de buenas prácticas sostenibles de los diferentes municipios, el grado de aplicación de esas políticas sostenibles desde el punto de vista integral, desde el punto de vista de educación ambiental, desde el punto de vista de herramientas e instrumentos que implementaban las municipalidades, los ayuntamientos, la identificación de los medios técnicos y humanos que de alguna forma se destinaban a la gestión de las agendas locales 21, que como bien saben derivó de la cumbre de Río del 92, en la Carta de Aalborg del año 94, y empezaron a implementarse pues a partir de esas fechas en todo el mundo. El conocimiento también y las dificultades que encontraban los ayuntamientos a la hora de implementar, es decir, de aplicar pues esas políticas. Y luego contamos con 5 grandes grupos de indicadores desde el punto de vista sociodemográfico, desde el punto de vista de los usos del suelo, y la planificación urbana, desde el punto de vista de la biodiversidad y de la movilidad y la cultura. Bueno, como conclusión, como he dicho, tienen
pues publicado tanto la metodología como los resultados finales en diferentes congresos, pero para ser sintéticos, 4 grandes conclusiones de ese trabajo. Primero, que la Agenda Local 21 en la provincia de Alicante no había sido ni operativa ni estratégica. Es decir, realmente, mientras que había estado el organismo, que era la red Natura, Alicante Natura, pues políticamente muchos ayuntamientos se habían acogido, pero una vez que desapareció la red, pues desapareció también el interés por muchos ayuntamientos por la Agenda Local 21. En segundo lugar, el proyecto había participado más de la estética que del propio proceso, ¿no? En el que pues se sumaban porque muchos ayuntamientos y muchos partidos políticos lo llevaban también en los programas electorales, porque estaba de moda. ¿Verdad que les suena? En tercer lugar, el mayor grado de inversión pública, a través de subvenciones que tuvieron mucho, sobre todo al objeto de las primeras fases, que era el diagnóstico, e incluso se daba el premio al municipio sostenible. Yo participé en algunos de esos jurados por parte de la Diputación Provincial, es decir, por parte de un organismo supramunicipal que aglutina a todos los municipios de la provincia, pues no había garantizado un mayor incremento de la conciencia medioambiental, ni tampoco un mayor compromiso de la sostenibilidad. Se acabó el dinero, finalizó el proyecto, no se generó tejido. Y por último, la sostenibilidad en muchos ayuntamientos había carecido de un enfoque integrado, es decir, era fundamentalmente ambiental, pero se habían obviado otro tipo de parámetros como los culturales, los sociales, los económicos, los políticos y los éticos, que fueron elementos que nosotros en su momento, ya en el año 2004-2005, habíamos manejado en un proyecto europeo del primer URBAC, llamado URBAC Medin, es decir, el medio ambiente urbano desde un enfoque integrado, en el que participaron pues los socios que ven ahí, de Polonia, ciudades, Granada, Heraklion en Grecia, República Checa, Kutnaura, Larnaca en Chipre, Misterbianco en Italia, Sevilla, España, Toledo en España, Valencia, España y Zarcis, Túnez, que es un estado asociado, ¿no? Y todo eso fue liderado por Siracusa en Italia. Realmente Alicante participó como universidad. Fue la primera vez que una universidad en un proyecto europeo de ciudades participó. Y nosotros implementamos pues a 9 municipios de la provincia de Alicante, de municipios medianos y pequeños que no tenían la opción de participar en proyectos de este tipo, y creamos por primera vez la red de municipios sostenibles de la provincia de Alicante, asentándonos en esta experiencia de proyecto europeo, y que fue realmente un aprendizaje para nosotros como universidad, pero también para los municipios. De hecho, hicimos diferentes foros muy entroncados con las necesidades reales de los municipios. Es un ejemplo de asentar este tipo de iniciativas vinculado a la energía y el desarrollo sostenible, a la sostenibilidad urbana y a los modelos de ciudad, a los centros históricos y la gestión del patrimonio, a las actividades económicas y los impactos ambientales generados sobre todo por ciertas prácticas industriales y extractivas, como por ejemplo las canteras, o el espacio público y la vivienda. Como digo, hicimos un vídeo en su momento, tanto en inglés como en castellano, que presentamos en el URBAC 2, y luego también se han derivado diferentes publicaciones de estas iniciativas. Bueno, fueron experiencias en las que intentamos sobre todo acercar pues lo que era esto de la sostenibilidad, pero desde una concepción aplicada. De hecho, en los diferentes periodos posteriores ha habido también una implementación por parte de la Unión Europea de diferentes herramientas, de diferentes programas, como las actuaciones de desarrollo urbano sostenible integradas, financiadas por los fondos de desarrollo regional. También se concebió una estrategia integrada o un plan general, donde además se implementaban los diferentes actores del territorio, y hemos ido obteniendo diferentes aprendizajes. Hasta que llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, realmente nos dimos cuenta que no era solamente un bichito, ni era un murciélago, ni era
pues un virus que venía de China o que se había propagado por el resto del mundo, sino que indudablemente era fruto o era reflejo de un colapso medioambiental, ¿no? Es decir, del cambio climático que había generado una recesión o que generó una recesión desde el punto de vista socioeconómica importante y que amenazaba en este caso a la propia biodiversidad y al propio colapso, ¿no? Tenemos pruebas de ello, es decir, el efecto de la isla de calor en las ciudades es notable y está comprobado que diferentes materiales y sobre todo el incremento de las temperaturas ha generado elementos nocivos para la población y que se necesitan implementar diferentes medidas, sobre todo para bajar esa burbuja contaminante, ¿no?, que en muchas de las grandes ciudades se tiene, que afecta fundamentalmente pues a población más vulnerable y que necesitamos pues áreas con vegetación más frescas, sobre todo otro tipo de materiales y implementar otro tipo de energías. De hecho está demostrado cómo esas islas de calor han incidido. Esto es un estudio que se hizo para las ciudades españolas y tenemos de qué manera pues han incidido el índice de mortalidad, se ha incidido también en se han elevado los grados en las diferentes ciudades, es decir, que corrobora desde la perspectiva científica que hay un cambio climático y que ese cambio climático localizado en diferentes estadios, territorios y ciudades nos afecta negativamente. Ante ello, necesitamos pues poner medidas, es decir, ante esa emergencia climática, esos cambios de carácter social que también se producen y derivados del impacto ambiental, la transición digital, que intentamos sobre todo implementar desde el punto de vista de lo que se denominan ciudades inteligentes o territorios inteligentes y las nuevas formas de gobernar, en esa gobernanza multinivel, son importantes implementar no solamente desde una perspectiva global, sino fundamentalmente localizados a nivel local. Para eso están los objetivos los 17 objetivos ODS y demás. Bueno, claro, sobre todo con una concepción integral de que la parte humana es fundamental, porque no se trata solamente de construir una nueva carretera o una cancha de baloncesto o un centro cívico, sino que nuestro alcance tiene que ser mucho más integrado y que no basta con lo que decidamos en la municipalidad, sino que indudablemente nuestras acciones tienen un recorrido mucho más amplio. Ya se decía por parte de una publicación que se realizó por Ángel García y Pardo en el desarrollo de la conciencia ambiental desde las administraciones locales, que estos problemas, los medioambientales, exigían en un ámbito global grandes políticas ambientales, pero también era importante delimitarlas a la propia casa, es decir, al propio hogar entendido desde una concepción aristotélica, como se entiende la economía, es decir, oikos in emein, que viene del griego, y que en quinta esencia o etimológicamente significa administrar y gestionar los recursos, a veces no muy abundantes, del hogar, ¿no? Pues se tienen que dar soluciones concretas a estos problemas y el ámbito localizado y más favorable era el ámbito local. Pero una de las principales dificultades que encontramos, sobre todo a nivel local y territorial, es convencer a los máximos dirigentes políticos de que cada lugar necesita una estrategia singularizada, de largo plazo, que a veces no se tiene en cuenta, porque esos políticos tienen en cuenta pues, la práctica de 2, 3, 4 proyectos durante su mandato, sin concebir bien ni de manera integral la importancia de disponer de una estrategia que vaya mucho más allá que una acción puntual. Por lo tanto, es importante formar y conformar pues que esto del desarrollo sostenible no es una cosa de moda, no es una cosa actual, sino que tiene ya un largo recorrido con diferentes vaguadas
y en cuya trayectoria nos hemos encontrado con numerosas dificultades, porque empezó ya en el año 2000 con la declaración del milenio y los 8 puntos que luego en el año 2015 en el año 2012 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río +20 se cambiaron y se implementaron a los 17 que tenemos en la actualidad, aunque en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en España, tanto en el País Vasco como en las Canarias, se ha implementado un ODS 18 que está vinculado a las raíces, diversidad cultural de los pueblos, ¿no? Es decir, porque se decía que el parámetro cultural se echaba en falta. Pero tampoco esto de la sostenibilidad aplicado desde el ámbito local consiste en poner parches, ¿no? Ante un gran problema, una simple solución. De verdad, tenemos que estar preparados para gestionar la incertidumbre, que en ocasiones se puede convertir pues, en un grave problema o bien en una oportunidad, apelando fundamentalmente a la creatividad, a la concepción y al compromiso. Es decir, no se trata de superar el colapso, en este caso, de las grandes ciudades a través de los carriles bici, sobre todo cuando no existen carriles bici. Aquí estas dos imágenes corresponden, bueno, esto es Italia, estas dos imágenes corresponden a Nápoles, una ciudad preciosa, pero directamente proporcional, igual de caótica, donde yo en su momento cuando estuve no vi ningún carril bici, vi muchísimas bicicletas de este tipo que posiblemente se adquirieron con algún tipo de proyecto europeo, pero la propia orografía y disposición, ¿no?, de las calles de Nápoles pues no ayudan, ¿no?, ni tampoco invitan a coger la bicicleta por la seguridad y también porque en la zona alta hay muchas cuestas. La gente va fundamentalmente en moto, ¿no?, coche, pero fundamentalmente en moto. Sin embargo, en el norte de Italia es diferente. Esto es Bérgamo, Milán, donde sí que había una serie de carriles bici a lo largo de la ciudad, tenían una disposición notable de bicicletas que ya incorporan pues motores de carácter eléctrico que hacen mucho más fácil el desplazamiento y bueno, pero más allá del instrumento lo que necesitamos es conformar una conciencia mucho más global, ¿no? Es decir, que la gente sea consciente realmente del porqué y el para qué, no solamente de la utilización del instrumento, sino del porqué y el para qué y de los beneficios que se genera a la hora de utilizar esos instrumentos. Porque a veces ponemos el foco excesivamente en el problema y tenemos que concentrarnos fundamentalmente en la solución. Es decir, a veces contemplamos el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la utilitariedad de la intención y no tanto desde la utilidad de la propia herramienta, y en esa concepción ya no solamente finalista, sino un medio para conseguir un fin. Es decir, cuando ponemos el foco solamente en el problema, lo que estamos haciendo es poner o practicar un enfoque residual, paliativo, de la aspirina. Ya tenemos el problema, vamos a poner la solución. Y perdemos esa concepción más global, más holística, como un enfoque de oportunidad. Es decir, frente a la aspirina, lo que nosotros intentamos proponer, sobre todo tanto en nuestra formación como cuando hacemos planificaciones estratégicas que tienen un componente muy vinculado también a los ODS, es el enfoque de la vitamina. Es decir, un enfoque preventivo donde se vea la utilización de esas herramientas medioambientales que se aplican desde el punto de vista de la sostenibilidad local en una oportunidad para favorecer el desarrollo de otro tipo de iniciativa en la que los ciudadanos tenemos que participar. Ahí apelamos sobre todo a la necesidad de tener técnicos en las municipalidades. En el caso de España y particularmente en el caso de la Comunidad Valenciana, pues apelamos a los agentes de desarrollo local. Agentes de desarrollo local que nosotros formamos a través del máster de desarrollo local que se aplica en la Universidad de Alicante, que ya hace 10 años pues hablaban que eran agentes del cambio. Ahora todos son agentes del cambio, pero hace 10 años los primeros que manifestaron que eran agentes de cambio porque podían incidir con su trabajo en pedir subvenciones que redundaran en políticas que tuvieran un impacto positivo en el territorio fueron los propios ADL, ¿no? El objeto de establecer
interlocuciones con los empresarios, con la ciudadanía, con los colegios. Los primeros que empezaron también a gestionar las agendas locales 21 también mayoritariamente fueron los ADL en ese estudio que les he dicho que realizamos en el 2010. Y para nosotros, yo siempre lo he dicho, que son los pequeños mini héroes, personas que o profesionales que no se ven, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues sobre todo, para ello es imprescindible contar con el compromiso y la complicidad de los actores implicados, ¿no? En cada aspecto, sean estos los conductores de automóviles, los empresarios, el conjunto de la ciudadanía. Pero también necesitamos tener instrumentos. De hecho, conocemos numerosos instrumentos que a veces se aplican, pero se aplican de una manera utilitarista. Es decir, no se aplican de manera correcta. Por lo tanto, si un instrumento no se aplica de manera correcta, indudablemente los resultados pues no serán lo suficientemente correctos, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de que todas las ciudades están ante la misma disyuntiva. Pero ¿está en mi mano como profesional del desarrollo local hacer avanzar mi ciudad en estos retos? Bueno, ¿cómo se podría hacer? Pues de lo reflexionado hasta ahora vemos que lo que necesitamos es pasar de implementar solo proyectos, a veces con una mentalidad finalista, que dependen exclusivamente de la municipalidad, es decir, de la subvención o del cumplimiento de ciertos indicadores, o porque el político necesita implementar un proyecto que le sirve en su programa electoral, aquellos otros que sean verdaderamente procesos, que trasciendan a la gestión del día a día de un ayuntamiento o territorio y que requieren implicar al conjunto de la comunidad desde una perspectiva integrada. Y sin duda las ciudades actuales solo pueden transformarse en ciudades acogedoras para generaciones futuras si logran eso hoy. Es decir, que sea el conjunto de la sociedad local quien comparta y afronte el reto desde la corresponsabilidad y del compromiso. Para ello es necesario pasar de una concepción de los poderes públicos de carácter asistencialista y paternalista a una concepción más integral y holística, ¿no? Pero el camino no es todo recto. Necesitamos pues un vademecum, ¿no? Una serie de guías. Por lo tanto, esas guías o esos elementos que nos van a ayudar a conseguir nuestras metas sería el tema, por una parte, de la formación, de la capacitación para hacer entender y comprender. La comunicación es fundamental, luego haremos mención a ello, es decir, informar para conectar y sobre todo sensibilizar. Y luego el trabajo comunitario, porque no se trata solamente del trabajo colaborativo, sino de distribuirnos tareas y sobre todo también desde la percepción y desde una concepción de corresponsabilidad, ¿no? Para ello necesitamos en este caso pues algunos actores, entre ellos los agentes de desarrollo local, pero también las propias universidades, que podemos ejercer como catalizadores en el sentido de favorecer espacios de formación y de encuentro, de reflexión y de proposición, y sobre todo de facilitar soportes de comunicación para generar procesos, ¿no? Aquí tendríamos, el problema sería la ropa que se nos está mojando, aquí tendríamos el técnico de ADL, pero el camino no es siempre sencillo, ¿no? Y de hecho tenemos una serie de iniciativas, de reglas, de hitos, de financiación que no es a veces suficiente para protagonizar ese tipo de procesos en el que es imprescindible tener una visión a largo plazo, tener una capacitación y sobre todo una concepción de lo que tenemos, de los recursos que tenemos al objeto de ver de lo que podemos hacer y sobre todo una cooperación entre el sector público y privado y entre los diferentes actores. Para ello implementamos un concepto que es el aula conectada. Del despacho pasamos al barrio, ¿no? Del barrio intentamos favorecer procesos, sobre todo con la comunidad, y de los procesos los visibilizamos a través del folleto, porque la formación va mucho más allá que acumular conocimientos, como hace aquí Manolito, un amigo de Mafalda, los principales ríos del mundo. ¿Para qué corcho tenemos que aprender los principales ríos del mundo? Todo por esa maldita manía que tienen de andar dándole nombres al agua. Toda la tarde de ayer estudiando. ¿Y para qué? Si ya sé que la cultura, eso de la cultura, aquello, pero el día de mañana, ¿qué utilidad puede reportar a uno haber aprendido que el Everest es navegable? Bueno, a veces
eso entraría también en el sistema de formación. Bueno, la formación hay que hacerlo, como decía Aristóteles, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo haciendo. Y desde algunas universidades, aquí tenemos al profesor Vicente Zapata de la Universidad de La Laguna en Tenerife, pero también nosotros lo implementamos. Lo que hacemos es fundamentalmente establecer diferentes iniciativas que sacamos a la calle, ¿no? Esto forma parte de un proyecto que es Barrios para el Empleo, en este caso, o Barrios ODS, que se ha llevado en las 8 islas Canarias, pero que también nosotros implementamos desde la universidad con lo que se denominan pues las actividades de prestación de servicio, ¿no? O de servicio de aprendizaje de servicio, que es sacar a los alumnos del aula o implementar actividades en el propio currículum formativo de los alumnos en el cual puedan, aprendiendo haciendo, pues participar en iniciativas de esta naturaleza con actores del territorio y que sus proyectos de alguna forma tengan una utilidad social y verdaderamente real, ¿no? Y la comunicación. Necesitamos un pacto entre los stakeholders para generar un impacto, con un relato, que ahora se lleva mucho, al objeto de no imponer las cosas, de no encajarlas, sino de que florezcan. Como decía Noam Chomsky, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma, y el otro concepto de educación es adoctrinar, ¿no? Bueno, no se trata de adoctrinar, sino de generar herramientas suficientes y una conciencia crítica al objeto de que los alumnos puedan desarrollar. Y para eso también lo tenemos que implementar en la propia comunidad, porque como se hacía en esta película magnífica de Woody Allen, no se trata tanto de que el espectador se sienta a ver una película, sino que el espectador se sienta protagonista de la propia película, ¿no? Como ocurre en La Rosa Púrpura del Cairo. Y luego la comunicación. La comunicación sería pues establecer diferentes iniciativas en las que la ciudadanía pues entienda que lo que se le está diciendo desde el punto de vista medioambiental es beneficioso para la salud, porque a veces, como pasa en esta viñeta de Quino, el padre de Mafalda, los propios beneficiarios de la política, en este caso de la saludable, ¿no? Pero también medioambiental, se malinterpreta, ¿no? Y entonces conseguimos el efecto contrario, el efecto reaccionario. Por eso tanto negacionista y tanta gente que de alguna forma se está rebelando contra ciertas políticas de carácter medioambiental porque no entienden la verdadera medida ni el verdadero alcance que necesitan ese tipo de iniciativas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que construir ese relato, informar no de manera finalista, sino lo que vendemos desde el punto de vista de la consecución para el objeto de convencer, y no solamente de describir. Hay que contar no solamente lo que se hace, sino con los que hacen, desde el primer momento, el con y el para, y hay que medir el impacto de nuestras acciones, ¿no? La importancia del trabajo comunitario es fundamental. Ya Margaret Mead lo puso de manifiesto ante una pregunta que le realizaron. Margaret Mead era una antropóloga americana, la primera que empezó a implementar los estudios de género en la antropología, y ante la pregunta en una de sus conferencias de cuál era para ella la evidencia más importante de nuestra civilización y que indudablemente había supuesto un progreso cualitativo y cuantitativo, la gente creía que le iba a responder, no sé, un utensilio, que le iba a responder pues el fuego, ¿no? o cualquier otro tipo de herramienta. Y ella dijo un fémur roto y curado, porque eso era evidencia de que alguien se dio al trabajo de quedarse con quien se lo rompió, apretó la herida, lo llevó a un lugar seguro y ayudó a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien necesitado es donde comienza la civilización de nuestra especie. Por lo tanto, nosotros participamos de la necesidad de tribu, ¿no? De tribu entendida desde el punto de vista de la comunidad, para hacer cosas, implementar cosas y sobre todo cubrir necesidades. También hay un cuento de Julio Cortázar, que es La autopista hacia el sur, que lo pone de manifiesto. Pero sin duda es que
la participación de la comunidad está tanto en los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 29, está en los diferentes dictámenes, en este caso en el dictamen del 2013 sobre del Comité de las Regiones sobre el desarrollo local participativo, donde habla de un instrumento fundamental para el desarrollo armonioso de las regiones. En nuestro caso, en nuestro país, está la Constitución española, recogido en su título 1 de los derechos y deberes fundamentales, y además en la región de la Comunidad Valenciana, desde el año 2023, existe una ley de participación ciudadana y fomento del asociacionismo. Es decir, que la normativa también regula la participación de la comunidad, al objeto de que participe activamente en procesos como los que aquí les estamos hablando, ¿no? Porque es una vinculación con la democracia participativa, porque implica una reflexión, pero también una proposición, porque es un derecho ineludible, y luego, desde el punto de vista de utilidad también política, porque legitima decisiones al objeto de que los políticos puedan implementar una serie de acciones. Tiene un mayor recorrido porque es más eficaz al objeto de que se cubran necesidades reales de los que la comunidad participa, y luego mayor grado de transparencia. Como conclusión y para terminar, necesitamos mayor coordinación, consenso y gestión en la ejecución racional de los recursos, sobre todo también por parte de nuestros gobernantes, y aplicando lo que se denomina la gobernanza multinivel a diferentes niveles de la administración pública, rompiendo el efecto de trinchera que a veces se participa en muchas de las políticas, y de ahí es importante contar con la comunidad. En segundo lugar, los ODS implican una transformación ineludible sobre un verdadero cambio de nuestros hábitos de producción, consumo y de relación con el territorio. Y ese cambio no será posible sin organizaciones y personas comprometidas que sean capaces de liderar su avance. Ahí la importancia de profesionales como los agentes de desarrollo local que anteriormente hemos citado. Conocemos la teoría, también la normativa. Otra cosa es que sepamos aplicarla o que la apliquemos bien. Los instrumentos y las herramientas, ¿las aplicamos correctamente? Bueno, tenemos que no generar expectativas elevadas, porque si no pueden dar lugar a frustraciones notables. Por lo tanto, tenemos que participar del proceso medio-largo plazo y enriquecido desde la comunicación y desde la educación y formación. Transferencia, que se dice. El contexto territorial es importante y es singular, y el tamaño importa. No existen recetarios, ¿no? Café para todos. Y luego, sin equipo no hay proceso, y sin técnicos ni herramientas no hay resultados ni productos finales. Sin la implicación de los proyectos en el desarrollo de las políticas públicas, sobre todo también desde una escala local, apoyo técnico, político y financiero, junto con el trabajo de manera conjunta y acompañada de la comunidad, no será posible favorecer procesos con continuidad y seguir avanzando en la aplicación, localización y desarrollo de los ODS y de las herramientas derivadas de los mismos, como las Agendas 2030 o las Agendas Urbanas 2030, en el ámbito local. Bueno, anteriormente he dicho que era vicepresidente del Consejo Científico de Reima, además de otro tipo de atributos que tenemos en el desempeño docente. Muchísimas gracias por su atención y muy buenos días.